Bueno, buenos días a todos y a todas. Qué gusto estar nuevamente con ustedes, dando inicio al séptimo encuentro de integración jurídica. Y si hablamos de integración jurídica, qué necesario que es hoy en día para seguir defendiendo esos valores que creo que todos estamos tan de acuerdo acá, o por lo menos la mayoría, como la democracia, la educación, la salud, la convivencia pacífica, en que cada uno de nosotros pueda opinar y expresar lo que quiere y lo que piensa sin ningún tipo de problema y sin miedo. También tenemos que tener en cuenta que en estos momentos pensar en el otro, encontrarnos en el otro, como dice el gran filósofo que le gusta tanto al doctor Rabinovich, Emmanuel Levinas, es tan importante y cada vez es más escaso y es más raro. Así que bienvenidos a la integración jurídica. Los invito a que sigamos trabajando en esto, aunque parezca que no es importante, pero soy una de las grandes defensoras de la integración, el trabajo en conjunto, el respeto y sobre todo la convivencia pacífica entre todos. Así que muy bienvenidos a todos y a todas. Gracias por estar acá nuevamente y gracias a la Universidad de Chile que siempre nos acoge de una manera tan cariñosa, con tanta, como decimos en Argentina, tanta buena onda, con ese compromiso año tras año que está demostrando y que no nos deja que cejemos en nuestro emprendimiento, en nuestro tesón de seguir haciendo integración y que siempre somos tan, pero tan bienvenidos. Así que muchas gracias, doctor Ruiz Tagle Vial, por tenernos acá y por permitirnos este espacio nuevamente. Gracias por su compromiso con la integración jurídica y por todo lo que aporta año tras año a este trabajo que es maratónico, es cansador, pero acá estamos y seguimos en este camino y no lo pensamos abandonar. Así que muchísimas gracias, doctor. Le cedo la palabra. Bueno, gracias, Presidenta, profesora Elizabeth Silva. Saludo también a Verónica Lascano, al profesor Álvaro Fuentealba, al profesor Rabinovich, todos académicos y a quienes nos visitan en este séptimo encuentro, séptimo, o sea que ya van varios años de integración jurídica que se ha organizado por la Unión Chileno-Argentina para la Integración Jurídica, una actividad que reúne profesores y profesoras de las facultades de Derecho de la Universidad de Chile y la Universidad de Buenos Aires, al que adhieren la Unión Brasileño-Argentina por la Integración Jurídica y el Foro Universal por la Paz, profesor doctor Carlos Saavedra Lamas. La verdad es que estamos nadando contracorriente y eso explica que seamos pocos pero somos buenos y es contracorriente porque el tema de la paz y de la integración no es un tema popular que reúna multitudes hoy día. Parece que a las personas les interesara más el conflicto, les interesara más estar con los que se le parecen en términos miméticos. Y este encuentro en el que dos jornadas reunirán a destacados académicas y académicos y que hay una conexión por la vía remota con varios otros. Se fundó en la hermandad que se dice existe entre Chile y Argentina. Ser hermano no es algo que uno elija, es una circunstancia de facto. Nosotros estamos unidos por la cordillera o digamos casi en una hermandad siamesa. Y a veces los hermanos son los más grandes adversarios, para no hablar de enemigos, eh, en este caso con Argentina y a través de la integración, no solo se rescata y se expresa esta hermandad, sino ha surgido un sentimiento que se funda en la voluntad y que es el de la amistad. Los hermanos pueden ser amigos o no serlos. En este caso, hemos elegido ser amigos por opción y eso explica estos encuentros y de esa amistad, de esa unión, también se explica el que otros
países de la región se incorporen y estemos abiertos a reunirnos también con ellos. La integración y el derecho hoy supone la interacción entre estados, pero antes que existieran los estados, existieron formas de integración en nuestra historia, de las cuales todavía eh, somos herederos. Todavía resuena en el derecho occidental lo que fue la integración que se produjo en el Imperio Romano. El derecho romano es una expresión de ese fenómeno integrador. Y esta integración se interrumpió en la Edad Media cuando surgió de una manera teórica primero y después práctica la noción de soberanía y de la soberanía a las potestades estatales. Hubo formas de conectar los estados soberanos incluso durante la Edad Media, entre ellas las ideas, por ejemplo, del cristianismo, las ideas de la revolución, que conectaron distintos países de Europa a pesar de sus fenómenos soberanos. Y, por cierto, la gran institución integradora por antonomasia, yo diría, han sido en la historia las universidades y la actividad académica que en ellas se ha desarrollado desde la Edad Media. El jus comune es ciertamente una muestra de esa forma de integración de la cual nosotros somos receptores. El comercio, la organización del mercado, de un mercado más amplio que el de un Estado soberano, también requería normas comunes y el derecho mercantil fue un sistema jurídico integrador. Y en la modernidad es principalmente el ideal de la ilustración, los ideales del humanismo, que llegan a formar algo así como una especie de república cosmopolita, universal, lo que sirvió para integrar personas, pueblos, a pesar de su distancia, a pesar de sus diferencias culturales, religiosas, económicas. Después de la Segunda Guerra Mundial, la integración ha estado marcada en todo el mundo por los ideales de los derechos humanos y también por el constitucionalismo que, por cierto, ha admitido diversas formas de expresión. En la construcción de los derechos humanos, Latinoamérica y esta facultad han tenido un rol fundamental. Yo he destacado varias veces el rol que le cupo al embajador Hernán Santa Cruz en la redacción de la Declaración de Derechos Humanos. Él participó junto a Eleanor Roosevelt, incorporó la idea de los derechos económicos y sociales y algunas nociones que venían del trabajo previo que fue el esfuerzo de lo que se llamó las convenciones o conferencias panamericanas. Hay que decirlo, quizás esas conferencias panamericanas eran entendidas sobre todo por el gigante del norte como la prolongación del imperialismo norteamericano sobre América. Pero hoy podemos rescatar esas ideas
ese esfuerzo de integración panamericana que existió durante buena parte del siglo XX, yo diría hasta los años 70 y 80, cuando se interrumpe por los fenómenos de las dictaduras militares. En los años 90 surge otra lógica que también es una fuerza integradora, que es la noción de globalización. Un mundo global, un mundo en el que somos informados de manera automática de lo que sucede en cualquier punto del planeta. Un derecho internacional construido sobre la base de la integración multilateral, un derecho internacional que se expande y que llega a formar poderosos bloques subregionales que unen estados que tienen afinidad cultural o política y que han servido para conectar de nuevo personas en distintos lugares del mundo. Ahora, estos bloques hoy, esta forma de organizar el mundo, parece que tuviesen una dirección contraria a la integración. Parece que se tratara de aislar solo estados, países y personas que piensan de una manera igual, incluso provocar el conflicto y la guerra con quienes tienen diferencias. Pero todavía está incólume el ideal de la integración en todas estas variantes que yo he tratado de resumir y plantear hoy, porque es un sueño noble, es un sueño que permite que sin que desaparezcan las características propias, podamos vivir mejor. Immanuel Kant, en su obra famosa La paz perpetua, pensaba que la forma de garantizar la paz en el mundo que mejor se avenía con el futuro de la humanidad era organizar gobiernos republicanos de una escala media, o yo diría más bien menor, pequeña, porque de esa manera se fragmentaba la autoridad a un punto en que no había ninguna potestad capaz de someter, de dominar a otras, y en la repartición del poder podía conseguirse este ideal de la paz perpetua, según Kant. Me alegra por eso mucho que existan conferencias magistrales, 7 mesas en esta reunión que aborden cuestiones como democracia, paz y derechos humanos, la paz, las mujeres y su defensa en el actual contexto sociopolítico, integración financiera, fiscal y monetaria, bases económicas de la paz, nuevas tecnologías, educación, derechos humanos y democracia, integración transfronteriza, descentralización y comunidades transnacionales integradas, construyendo la ciudadanía latinoamericana. Este es un ideal de siempre. Una vez le pregunté a Ernesto Sábato, me encontré con él en una reunión en la Universidad de Yale, no se me ocurrió nada más que preguntarle, hizo una conferencia maravillosa y le dije si él creía todavía en el sueño de Bolívar de construir una gran ciudadanía latinoamericana y me dijo que sí, que por supuesto, que era totalmente válida esa idea todavía hoy. Son muchas las cosas que nos unen y por eso también es auspicioso el título de la conferencia Superando las Fronteras Nacionales, Integración Ambiental Transfronteriza y Política basada en derechos humanos. Una última cosa ya a nivel personal, entre las cosas extrañas que me ha tocado hacer, no extrañas, pero
intensa, digamos mejor, ha sido participar en los equipos de negociación de los tratados de libre comercio con Estados Unidos, con México, Chile y también con la Unión Europea. Y yo me pregunté cómo era válido preguntarse si valía la pena que existieran estos tratados. Había una prensa muy negativa respecto del impacto que iban a tener en las industrias en Chile, en lo que iba a significar en términos de los términos de intercambio. Y yo concluí que al final era positiva esta experiencia, al menos por dos razones, y se las quiero compartirlas con ustedes antes de terminar esto, y que tienen que ver con esto de la integración. Primero, entre países poderosos y países menos poderosos, es muy importante que las relaciones entre estos países no se rijan simplemente por la ley del más fuerte, sino por el derecho. Y un tratado, aunque sea un tratado imperfecto, tiene una lógica, por lo menos jurídica, un mínimo de racionalidad, y eso ya es un avance. Puede ser un tratado que, claro, le da muchas ventajas a una de las partes, pero incluso en ese caso es una experiencia limitada y no una experiencia que simplemente se aviene a la voluntad del más fuerte. Y en segundo lugar, y esta es la parte que yo, digamos, pude ver y que es más valiosa, en el proceso de la negociación, como, como Chile debía revisar su derecho en áreas más bien opacas, donde no había llegado la luz del sol, digamos, aduanas, pesos y medidas, libre competencia, y debía hacerlo frente a sus pares mexicanos, canadienses, norteamericanos y también los países europeos. Es decir, venía el jefe de aduanas de México, que sabía tanto más de aduanas que el jefe de aduanas de Chile, y le decía, bueno, ¿ustedes cómo hacen esto? Y entonces se encontraba un par de ese país con el par local, y en la revisión y en la negociación de ese proceso se mejoró el derecho chileno. No sé cómo explicarlo. Se logró que, por contraste, que es un típico efecto del derecho comparado, en el cual la integración está anclada, no solo se mejora el intercambio, se mejora la calidad del sistema jurídico que es capaz de recibir y discutir con sus pares, en este caso de Allende de los Andes o de Latinoamérica, sus instituciones. Así que esto tiene no solo un beneficio de conocer lo que existe en otros lados y que no nos hace ningún efecto, sino darnos la oportunidad, por contraste, de revisar nuestras propias instituciones, como fue el caso que yo les estoy comentando, que me tocó vivirlo directamente. Mucho ánimo en esta reunión y estamos haciendo algo importante, de nuevo les digo, contra corriente, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Es un placer siempre estar aquí. Y bueno, la Unión Chileno-Argentina, que como siempre dice Ricardo, nació en un bar, Un restaurante. en un restaurante entre Camener, Pinot Noir y no sé cuánta cosa más, que surgió como algo hipotético. Hoy ya lleva 7 encuentros. Estamos cada vez más grandes y más consolidados y eso es lo importante, el querer seguir haciendo este camino y el seguir marcando el camino, como bien decía el decano en su alocución. Así que bueno, te doy la palabra, Ricardo. Sí, Sí. sí, primero, bueno. ¿Querés que sea de Álvaro o querés pensar un poquito más lo que querés? No, no, sí, lo mío es muy sencillo. Lo mío es muy sencillo porque el señor decano me robó todo lo que yo iba a decir. O sea, agregó luego una parte de él que estuvo buenísima.
pero incluso la expresión de que estamos remando contra la corriente, contra viento y marea, formaba parte del inicio de mi exposición. No me extraña, porque con el querido profesor Pablo compartimos muchas veces muchas cosas. El pensamiento así que no me asombró para nada, pero me quedé sin discurso. Lo cierto es que lo que quiero hacer fundamentalmente entonces es lo que también pensaba hacer y porque corresponde, porque es justo y necesario, que es felicitar a el actual equipo de gobierno de la UCAIG, presidido por la querida profesora Elizabeth Cecilia Silva y con la maravillosa vicepresidencia del profesor don Álvaro Luciano Fuentealba Hernández. ¿Vio? Con el Luciano incluido, ¿eh? Con el Luciano incluido, ya eso es un lujo. Realmente han trabajado muchísimo, han trabajado sin parar, sin preocuparse por los escollos que iban apareciendo en el camino. Y quiero felicitar también a la querida profesora Verónica Lescano Galardi, porque ella, a su vez, que como siempre es absolutamente imparable, no, o sea, vamos a ver, tiene un poder destructivo semejante a tres bombas atómicas, pero lo usa para bien, o sea, es una persona que es imposible estar cerca de ella en tranquilidad, digamos. Porque ella inmediatamente está generando cosas para hacer, está llamando, tenemos reunión por Zoom, ahora hay que hacer tal cosa. Y un querido amigo chileno que esperamos que se aparezca en cualquier momento, que es Florencio Pardo Montenegro, el gran Floro, que también ha sido una presencia extraordinaria. La verdad es que es increíble y muy creíble, por otra parte, cómo esto que surgió, como bien lo recordaba la profesora Elizabeth Silva, digamos que no en un estado de total dominio de nuestras facultades. Cuando digo facultades no me refiero a las facultades de derecho, sino a las otras. Ya había hecho su oficio el maravilloso vino tinto chileno, del cual yo soy fanático, a pesar de que el querido profesor doctor Ruiz Tagle Vial se enoje conmigo porque pido vino tinto con mariscos y con pescados, lo cual le resulta absolutamente aberrante y contrario a todo dogma. Pero como soy una persona iconoclasta, entonces lo sigo haciendo. Y estábamos ya con bastante vino, que sí es cierto, a esa altura ya no sabíamos si era Carmener, Pinot Vert, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, todo venía. Estábamos acá en Bellavista en un restaurante que después de eso cerró. No sabemos si relacionado con este episodio o no, pero ha cerrado. Y estábamos allí y estaba Pablito Grech Chávez, otra figura que ha tenido una influencia enorme en que todo esto fuera. Y entonces, de repente, fue Pablo el que dijo en ese momento, dijo, a ver, tendríamos que organizar, que crear una unión que fuera destinada a la integración jurídica. Y todos estuvimos de acuerdo y brindamos, es una altura de la noche que brindas por cualquier cosa, ¿no? Aparece un ratón y se brinda por el ratón, o sea, todo lo que suceda. Y brindamos. Y yo le dije a Pablo cuando nos íbamos caminando después, le dije, Pablo, las ideas que surgen al efluvio de el vino solamente sobreviven si a la mañana siguiente, cuando se pasan los efectos del alcohol, siguen vivas. Y a la mañana siguiente casi cruzamos llamados telefónicos con Pablo diciendo, a ver, ya me levanté, ya estoy aceptablemente sobrio, la seguimos, la seguimos. Y siguió, y Sí. siguió, y siguió con excelentes presidencias, Y creció y aparte. creció la profesora Verónica Lescano, que condujo maravillosamente la unión durante su periodo, y siguió, creció, y entonces apareció
el profesor, también conocido como el almirante Nelson, el profesor Nelson Januario Neto, Basile Neto, aquí presente. Algún día en Brasil van a cobrar impuestos por los apellidos y se van a llenar de plata. La gente tiene menos de 6 apellidos, no pertenece a la nobleza. Y lo cierto es que se sumó Nelson y Nelson creó, no quiso ser menos, y creó la Unión Brasileño-Argentina por la Integración Jurídica y ambas han estado trabajando juntas desde entonces y estamos absolutamente más que abiertas y abiertos a que haya otras uniones que trabajen también en conjunto. Tome nota México, tome nota Colombia y tomen nota los demás países que nos acompañan por el Zoom. Y lo cierto es que, como bien dijo el decano, robándome discurso, de manera completamente involuntaria, eh, como bien dijo, es cierto, somos poca gente y es interesante, la integración jurídica no figura en la agenda de la mayoría de los candidatos presidenciales en ninguno de nuestros países. O sea, tienen una enorme cantidad de cosas que ofrecer a sus respectivos electorados, pero no aparece la integración jurídica. La integración jurídica es absolutamente inexistente en la mayoría de los planteos y en las preocupaciones de la gente. O sea, la gente tiene otras preocupaciones que tienen que ver con la economía, con la seguridad, y que está muy bien, no hay la menor duda que está muy bien, pero la integración realmente no interesa. Yo también coincido muchísimo en el tema de la relación entre Estado e integración. Y sí, coincido en que hubo formas de integración antes del Estado, pero desde que el Estado existe, la integración jurídica la tienen que hacer los Estados, porque lo jurídico es un fenómeno estatal, lo tienen que hacer los Estados. La integración de la que va a hablar maravillosamente segura, como siempre lo hace la profesora Andrea Gastrón, en su conferencia, la integración sociológica es fundamental, es un elemento necesario. Sin integración sociológica es muy difícil que haya integración jurídica. La gente no se quiere integrar a la fuerza. Entonces, vamos, han dado muy mal ejemplo los resultados, muy malos resultados los ejemplos que hay de integración a la fuerza. Pero lo cierto es que una, se necesita una integración por parte de los estados. Y va a ser muy difícil hacerlo cuando se insiste en la eliminación del Estado. No lo dejaremos. 2 minutitos más. Entonces, 2 minutitos más. Listo. Eso es todo lo que quería decir, felicitar, agradecer el honor de ser presidente honorario, que es algo así como el rey de Inglaterra. Y realmente decir sigamos adelante porque somos poquitos, pero el hecho de que seamos poquitos hace que sea más lindo todavía. Y ahora le paso la palabra a nuestra presidenta y pido, porque no se lo hicimos cuando habló primero, pido un aplauso muy grande para ella. Gracias. Muchas gracias a todos. Ya les paso la palabra, pero bueno, el decano tiene que seguir con su agenda, que es bastante apretada. Y este año, el año pasado comenzamos con una, creo que una muy sana costumbre en en la Unión Chileno-Argentina, de entregar reconocimientos. Y este año creemos que el mejor reconocimiento que podemos entregar, o uno de los mejores reconocimientos, es justamente al decano Pablo Ruiz Tagliafico, porque él siempre nos ha apoyado desde el primer momento, ha puesto fuerza, trabajo, voluntad, nos ha defendido contra viento y marea en esta empresa titánica, como él dice, que vamos contra la corriente y como decimos en Argentina, remamos en dulce de leche. Pero acá estamos. Sí, es muy argentino eso, pero es cierto. Exacto. Es manjar. Pero lo Así que, entendemos muy bien. Sí. en nombre de toda la comisión, de Ricardo, de Álvaro, de Verónica, bueno, y obviamente el mío propio, doctor. Ah, perfecto. Es muy poco para todo lo que usted hace, pero la verdad que más que merecido. Muchas gracias. Aquí para la fotografía se han pasado, no tenían para qué hacer este reconocimiento. Disentimos. Sí, sentimos totalmente. Sentimos totalmente. Muy bien. Más que reconocido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ricardo, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Álvaro.
Gracias. Sí, sí, me parece muy bien. Gracias, Pablo. Gracias por todo. Gracias por todo. Pero ya Pablo. está, ya está. Pablo, ¿te llevaste lo de Sí, sí. ¿El qué? lo de Esther para Isabel? ¿Te lo llevaste? Sí, está aquí. Ah, listo, perfecto. Porque Esther me manda, sí. Ya. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Nos vemos el miércoles. Vale. Sí, porque sí. Ok. Algún día esto se dirá en castellano, ¿no? Eh, Ya, ¿seguimos? Sí, seguimos. Gracias. Bueno, siguiendo con esto, Álvaro, que es un excelente compañero de camino, te cedemos la palabra. Muchas gracias. Realmente hay que reconocer que la presidenta trabajó intensamente y yo solo he sido backup en las cosas prácticas. Eh, a continuación, vamos a dar inicio a los trabajos de esta jornada. Álvaro, Ahora. sí, está acá, bueno, sí. Ya. Eh, muy bien. Y vamos a proceder entonces a, eh, antes de los reconocimientos, que me interrumpe y ya se me da la onda porque la edad es otra Eso cosa. es lo bueno de Hay esto. temas prácticos importantes que quería comentarles, después lo editaremos. Eh, mm, Quiero presentarles a Maximiliano Montes, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, ayudante de la Cátedra de Introducción al Derecho del profesor Fuente Alba, quien nos va a colaborar en esta jornada en todos los aspectos prácticos. Así es que para que lo conozcan, para Muy que bienvenido. sepan. Bienvenido, Ah, gracias. y agradecemos mucho la voluntad de Maximiliano de Oro, porque entre medio de sus exámenes está disponiendo tiempo para poder ayudarnos a nosotros. Entonces, cualquier cosa que necesiten práctica, me la consultan a mí o a Maximiliano. Segundo, al momento del almuerzo nos vamos a dirigir por el jardín de la escuela hacia el edificio principal de Pío Nono para llegar al casino. No está como otros años disponible la pasada porque están ejecutándose trabajos que van a terminar entre este mes y el próximo. Y el próximo año, cuando vengan a la facultad, van a ver lo linda que va a quedar. Pero entonces ahí nos vamos a dirigir en su oportunidad al almuerzo y de vuelta también, porque el control de acceso a la facultad ahora es controlado, pero no se preocupen, ya está dispuesto el que ustedes puedan ingresar y salir a través de nuestros funcionarios de colaboración. En tercer lugar, la sala vamos a procurar que quede cerrada, pero les pido que, no obstante todas las medidas de seguridad que hemos tomado en la facultad, sigan cuidando bien sus efectos personales. No debería pasar nada, pero siempre hay que estar atentos. Y si alguien necesita guardar algunos efectos, no hay ningún problema, lo podemos hacer en mi oficina que queda en el segundo piso, ahí se contactan conmigo y no hay problema. Bien, ahora seguimos con el protocolo y de acuerdo a lo que había planteado la presidenta, también es un honor para mí poder hacer un reconocimiento especial al apoyo permanente que ha demostrado el presidente de la Unión Brasileño-Argentina por la Integración Jurídica, el profesor y amigo Nelson Januario Basile Neto. Este nos fue el fotógrafo, que si alguno nos hace el favor para la posteridad. No, por favor.
¿Qué costo tienen las fotos? Está bueno, mexicano, ¿no? Peso argentino, peso chileno. Sí, 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 sí. Bien. Integración, ¿viste? Entonces, Integración. a continuación, y sin más dilaciones, vamos a invitar a la testera al profesor Francisco Agüero Vargas, doctor en Derecho de la Universidad de Chile, director académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, quien nos va a hacer la apertura de esta jornada con su conferencia sobre los aspectos jurídicos de la integración energética de Argentina y Chile. Profesor Agüero, tenga la bondad. Voy a dar agüita. Doctor, con usted. Un placer enorme. Bueno, muchas gracias, Álvaro, muchas gracias por la invitación. Eh, y voy a tener que hacerlo un poco más corto porque precisamente tengo que integrarme en una actividad con el decano, que está muy importante, es un concurso académico, me toca integrar, como sabe, Así es. profesor Fuentealba, los concursos académicos. No es un concurso académico de Derecho Internacional todavía, pero algo de eso va a haber próximamente, ¿no? Entonces, primero, quiero agradecer la invitación, agradecer a los profesores, profesoras, y hablar de un tema que puede sonar bastante árido para hacer un día lunes en la mañana. Mi- yo estuve ayer en una carrera de bicicleta, entonces mi cuerpo estaba muy cansado y de repente recuerdo hoy día en la mañana que tenía que hacer un discurso. Así que, pero logré hacer un discurso y manuscrito, que es una cosa que ya no se estila. Entonces, voy a tratar de hacer algo que sea, primero jurídico, primero que hable del comercio, que hable de lo que nos une, de lo que nos separa, de cómo logramos restablecer las confianzas en muy poco tiempo. Entonces, si confían en mí, voy a tratar de hablar de esto, ¿no? Primero, bueno, además haciendo alguna revelación de posibles conflictos de intereses. Yo soy director de un gasoducto que precisamente trae gas de Argentina, el gasoducto del Pacífico. Justo hoy día tengo más sesión de directorio, entonces todo viene junto, pero es muy pertinente porque permite mostrar cómo ha cambiado y para bien diríamos la relación entre Chile y Argentina, por supuesto con cambios en el tiempo, ¿no? Primero, vamos a la casi pesadilla que tuvimos, ¿no? Después de esta amistad tan querida, esta cooperación, incluso profesores muy poco conocidos, ¿no? Profesores que eran del Caribe, que eran profesores en Chile y luego se iban a la UBA, ¿ah? A comienzos del siglo XIX, perdón, siglo XX. Eugenio María de Hostos, muy poco conocido en Chile, probablemente en Argentina tampoco conocido. Es un intelectual del Caribe, República Dominicana, Puerto Rico. Hace acá clases de Derecho Constitucional como 10 años, se va a la UBA y de ahí va a la Complutense, ¿no? Una cosa, lo dejo ahí porque muestra también esta cooperación con el Caribe. De la época del abrazo de Maipú, bueno, pasemos a la época oscura, ¿no? En la década del 70, Chile, Argentina, Brasil con dictaduras, casi, bueno, también Perú era como el neoliberalismo de la época, ¿no? En todos los países, pero dictaduras. Y casi vamos a la guerra, como lo recordarán, en diciembre del año 78. Muy probablemente las dictaduras querían escapar de los problemas internos. Y en enero del año 79 se inicia con la mediación del Papa esta posibilidad de acuerdo de mediación entre ambas naciones, ¿no? Una famosa canción, recordaba yo de León Gieco, inolvidable, precisamente tratando de evitar la guerra entre países que tenemos tanto en común. ¿Para qué decir también con Brasil? No sé, uno cuando yo vengo llegando de Brasil también uno dice, ¿pero qué tenemos tantas cosas en común? Con matices, por supuesto, eso es lo que lo enriquece, pero esta cooperación que teniendo casi una lengua ibérica, más que franca, nos podemos comunicar con mucha facilidad, ¿no? Bueno, el año 84 llegamos y algo que se estaba celebrando muy poco el año pasado, diríamos, ¿no? Los 40 años del Tratado de Paz y Amistad, casi pasando inadvertido, curiosamente, en democracia en ambos países, ¿no? Es decir, partimos bueno, ya el 84 ya Argentina había restablecido la democracia, pero muy recientemente, ¿no? Bueno,
logramos llegar al Tratado de Paz y Amistad, em, 41 años atrás, época además que comenzaba a escucharse mucho rock argentino en Chile, ¿no? Consecuencia de la Guerra de las Malvinas, empezamos a escuchar mucho rock argentino, Charly García, Gustavo Cerati, que después se casó con una chilena, ¿no? Es decir, ya aparece el amor, la amistad, por supuesto, además como la que estamos viendo hoy, se produce este acuerdo, este tratado, ¿no? Aquí aparece el derecho, aquí aparece el tratado, primero con la mediación, que es el fracaso a estas propuestas previas, pero aparece el tratado, ¿no? La mediación como un mecanismo de solución de controversia, el tratado, y tiene con frases muy hermosas que busca la paz inalterable y amistad perpetua entre ambas naciones, ¿no? Una poesía más argentina que chilena, diría yo. Pero en su artículo 2 se planteaba cosas como la cooperación económica y la integración física entre ambos países, buscando, por ahí brevemente decía, promover el desarrollo de iniciativas de interconexión eléctrica. Es decir, hace ya 41 años atrás aparecía este germen de cooperación, de interconexión. La interconexión es física, no tienen que haber o gasoductos o líneas de transmisión. Y eso queda un poco, bueno, no, estamos en la época de la dictadura, hay muy poco debate, muy poca prensa, pero ya el año 89 en Chile, cuando se comienza a discutir y ya se avisora el retorno de la democracia, porque ya había perdido el plebiscito de la dictadura, em, se discute una ley de gas en Chile, perdón, y en esa ley, en la historia uno ve que ya se estaba hablando de, bueno, va a llegar el gas argentino, ¿no? Es decir, esto es algo más o menos inminente, en Santiago en particular, y algo que ocurre de Santiago hasta, bueno, casi todo Chile central. Hay muchos problemas de contaminación del aire, mucha contaminación atmosférica, y el gas natural es un gran aliado de la descontaminación, ¿no? Em, bueno, logramos que vuelva la democracia a Chile, vuelve la democracia había vuelto a Argentina, y así un proceso casi perpetuo, ¿no? Tal como la amistad perpetua, tenemos que estar permanentemente y perpetuamente luchando por la democracia, y logramos que ya con el presidente Carlos Saúl Menem, un enamorado de Chile, finalmente hay que recordarlo, porque se termina casando con nuestra única Miss Universo, ¿no? Em, pero, y junto al presidente Patricio Elwin, egresado de esta facultad, se celebra el acuerdo de complementación económica, ¿no? Así aquí se ve ya lo económico apareciendo. Y de este acuerdo de complementación económica y algunos convenios de protección de inversiones del año 91, es decir, recién volviendo a la democracia, se menciona que van a haber protocolos. Esto ya es como, ¿qué es un protocolo en el derecho internacional? Bueno, es un tema muy importante, como lo voy a mencionar en unos minutos. Se celebran protocolos de interconexión de gas natural que traían gas. Por supuesto, Chile no tiene casi nada de hidrocarburos, como eh, muy poco, nada. Pero Argentina mucho, Brasil muchísimo ahora, además. Entonces se celebran estos protocolos que permitían traer gas a Chile, en una época que no había muchas restricciones de exportaciones, habían, para buscar fomentar la inversión. Y el primer protocolo traía gas de la cuenca neuquina, ¿no? Neuquén, ahí una zona de Bariloche, Villa La Angostura, ahí en el sur. Em, y bueno, avanza la democracia, viene el presidente Eduardo Frei, en Chile celebra un protocolo, ya finalmente, y de la mano de este protocolo de inversiones, muy escueto, eh, yo diría muy ingenuo, porque me tocó aplicarlo, muy ingenuo, así una ingenuidad, pero ¿qué estaban pensando, no? Si hace pocos años casi estuvimos en guerra, digo, es decir, y además los argentinos tienen un derecho muy desarrollado, pero bueno, no sé, se requería muy exceso de confianza, diría yo, por parte nuestra, pero también no pudiendo preverlo todo, se celebran estos protocolos y de la mano de estos protocolos, muy escuetos, como les digo, muy escuetos, un par de páginas con suerte, haciendo alguna referencia al derecho interno, se comienzan a hacer inversiones de cientos de millones de dólares en Chile trayendo gas. En varias partes, ¿no? En el norte, en la zona de Salta, se hacen dos gasoductos, algo absolutamente irracional. Dos gasoductos incluso pasaban por el mismo paso fronterizo, por el paso de Jama. En la zona central, un gasoducto que viene por la cuenca del Maipo, diríamos la cuenca de Maipú, como dirían los argentinos, el gasoducto de Gas Andes, y gasoductos en la zona de Concepción, que es del cual yo soy director desde el año pasado. Em, el año 97 comienza a producirse electricidad en la zona de Santiago, en Renca, a veces cuando hay invierno, y uno mira hacia el poniente, ve una nube de humo blanco, esa es una central a gas. Antiguamente, imagínense, se generaba electricidad en esa zona con carbón.
el carbón lo más contaminante que hay, se mejoró a petróleo y hoy estamos con gas natural argentino. Sale una nueva. Bueno, en varias zonas se construyen estas centrales a gas, 97 comienzan a funcionar, comienza a cambiar, diríamos, la matriz energética, cómo se estaba produciendo gas, electricidad en Chile, mejora la calidad del aire, entre otras cosas, y termina el gobierno de Carlos Saúl Menem, que había dolarizado la economía argentina, ¿cómo olvidarlo? Vienen otros presidentes y, bueno, viene una crisis en Argentina, ¿no? La famosa crisis del año 2001, diciembre del año 2001, inolvidable. em, eh, Menem se casa con Cecilia el año 2002, es decir, no, deja la crisis y se casa, ¿no? Eh, lo busqué ahora en Wikipedia, y dije, qué maravilloso, ¿no? Total, como nosotros incluso recordábamos en Chile el menú del matrimonio, que era locro, ¿no? Y tuvimos que investigar qué era el locro. eh, pero no se ha hecho mucho locro, no se logró importar Tenemos las empanadas, muchas cosas, las media lunas. Solamente una vez he visto que ha mejorado el comercio y la integración en muchos ámbitos, incluso deportivos, con lo bueno y lo malo, pero el locro no. ¿Ah? Y año 2001, Argentina tiene que especificar su economía, ¿no? Un problema del dólar, del peso, como decía el decano, ¿no? De las monedas, ¿no? Y eso tiene un impacto en el que se dispara el consumo de gas en Argentina, se deja de invertir por otra parte, y por el aumento del consumo, por la crisis, nos toca a nosotros como chilenos, ¿no? Y aquí viene la afectación de la confianza. Eh, Muy rápidamente comienzan a cortarle el suministro de gas a Chile, ¿ah? En todos los gasoductos, solo dejando, yo creo que eso fue lo bueno, porque si no, dicen los expertos, es casi motivo de declarar la guerra, ¿ah? Que es cortarle el suministro de gas para usuarios residenciales a otro país. En la historia del mundo, esto es poco sabido, yo no lo dije, trabajé en la Comisión Nacional de Energía, que era la autoridad de energía en Chile, justo en esos años. O sea, ni siquiera la Unión Soviética le había cortado el suministro de gas a los países vecinos durante las peores épocas de la Guerra Fría. Y Argentina nos cortó el suministro de gas, no residencial. Entonces quedaba solamente porque la reposición del servicio, cuando te cortan el gas residencial, tiene que ser manzana a manzana, verificando que cada persona tenga el gas cortado en su casa, porque si no explota, ¿no? Este año casi murió mi familia por una explotación, una explosión de gas, ¿no? Pero era gas licuado, ¿no? Era un problema más bien de instalación residencial. Pero es muy, muy serio. Es verdad, uno puede morir y es como tener una bomba, nos pasó en la pieza, en la cocina, ¿no? En el garrobo, curiosamente, donde hay gas licuado, sí. Eh, Hay que dar gracias a Dios que eso no pasó. Pero se corta ese suministro de gas para la electricidad y es muy tensa la situación. Me tocó incluso ir a Argentina, tener una reunión con la autoridad de gas. Por supuesto, tenían otro tipo de problemas, ¿no? Problemas internos, ¿no? Es inolvidable porque estamos esperando 3 o 4 horas con el otro funcionario. ¿Qué pasa, no? Nos hacen pasar la reunión, le decimos, mira, nos están cortando el gas. No, lo que pasa es que Ricardo vivió un secuestro express. El secuestro express. Era la época de los secuestros express. Por supuesto, era otro nivel de problema, ¿no? Es como que... bueno, pero aún así yo creo que se mantuvo el germen de la confianza, que fue mantener el suministro de gas residencial. Eso solo crece, ¿ah? Solo crece, y muchísimas centrales a gas que se habían hecho en Chile y los gasoductos dejan de recibir casi nada, casi todo el gas que tenían que recibir. Chile tiene que cambiar su matriz energética, construir terminales de GNL, y diría yo que ahí se quiebra la relación en gas. Por mucho tiempo se destruye la reputación. Después de estar en la Comisión Nacional de Energía, me tocó estar en la práctica privada algunos años, y se comenzó a discutir ahí lo que se llamaba el proyecto de centrales de hidroaicén, ¿no? Era un proyecto que buscaba traer electricidad de la Patagonia chilena al centro de Chile, y más que las centrales, la gran oposición que hubo, y finalmente este proyecto no se hace, es por la línea de transmisión. Y la solución obvia era que se vayan por Argentina, ¿no? Pero era inimaginable, ¿no? Porque por la Patagonia Argentina es totalmente plana, por la Patagonia chilena es muy abrupto, incluso hay zonas muy complejas geográficamente, ¿no? Entonces, esa posibilidad de comercio, de interconexión eléctrica, queda derechamente descartada por todos, ¿ah? No se plantea, ¿no? Era mucho más barata, mucho más ambientalmente, menos compleja, pero se ve trancada y no se realiza el proyecto, ¿no? Y hay un poco comercio eléctrico en la zona de Salta, pero muy, muy poco, ¿no? Perdía la reputación, diríamos, de Argentina en materia de electricidad, de gas,
pero seguían estas obras hechas, perdía toda confianza. Bueno, pasaron cosas buenas, ¿no? Bielsa, ¿no? Bielsa es una cosa importante, vuelve el amor de los chilenos a ese entrenador mítico como es Bielsa, además todos saben, bueno, los abogados lo saben, ¿no? Es descendiente de un gran publicista. Comienza a haber cooperación también en otros deportes. El fútbol es muy malo, pero en deportes como el rugby y el fútbol, me está llamando el decano, me tengo que ir. eh, pero, pero finalmente vemos que el año 2025-2023 estamos viendo que ha vuelto, ha vuelto el gas, ¿no? En Argentina, por una parte, se descubre vaca muerta, es necesario comenzar a comerciar, a importar y exportar, y quiero decirles que el futuro se ve con futuro, el futuro se ve con confianza, ¿no? Se ve con la posibilidad de reconstruir esto, este comercio, el turismo y otras actividades, donde la última novela buena argentina que me leí, curiosamente, es de un autor que se llama igual que un autor chileno, que es Hernán Díaz. Su novela en inglés se llama Trust. Castellano diríamos que es confianza. La tradujeron en Chile como fortuna, pero, pero de alguna manera, más allá de las malas traducciones, uno ve que estamos de a poco reconstruyendo esta confianza y que eventos como este claramente ayudan a que eso siga muy vigente, ¿no? Muchas gracias.